5, 4, 3, 2. ¿Qué pasó? Míralo ahí, míralo, ¿eh? Bienvenido a De Nuevo Podcast. Tenemos invitado especial, el Coy. Ahí está, desapareció. ¡Ay, se fue! Míralo ahí, míralo, ¿lo ves? Mira, está por ahí. Bienvenido a otro episodio de Nuevo Podcast. Mi nombre es Bianca. Mi nombre es Ginny Michelle. Y estamos aquí en otro episodio más. Yes. Y tenemos algo bien interesante que vamos a estar hablando en el día de hoy. Disculpen nuestra pavera. Se salieron hasta las lágrimas de la seca. Dale, continúa lo que me seco. Vamos a comenzar un tema muy bueno, que personalmente es un tema que el Señor lleva dando bandazos de ya como un año y pico, y yo creo que es un tema que se debe hablar mucho más y aclarar qué realmente significa, porque tenemos un concepto erróneo acerca de esta palabra, ¿verdad? La iglesia como tal, y vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Las experiencias de nosotros acerca de esta palabra escuchándola, pero el tema de hoy es sed santo porque yo soy Santo. Aleluya, la santidad. Está fuerte. Busquen sus Biblias, busquen sus libretas. Ya. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 15 al 16. Y lo vamos a leer en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Aleluya. Y primero que todo, lo primero que hay que hacer es definir qué es santidad. Ujú. Porque siempre mencionamos esta palabra, pero hay muchos cristianos que estoy bien segura que no entienden lo que significa. Porque yo siendo una al comienzo, se hablaba por todos lados, pero yo ni sabía lo que significaba. Así es. No, y tienen un concepto completamente erróneo, porque lamentablemente hay personas que han usado esta palabra de santidad para juzgar. Para mal, Ujú. claro. Bueno. Pues mira, ¿qué es la santidad? La santidad, según la Biblia, se refiere a pureza, separación y dedicación a Dios. Es un estado en el que somos apartados del pecado y consagrados para el servicio de Dios. Es la misma esencia de Dios, ¿verdad? Que su naturaleza es perfecta y no hay pecado en él. Dice la palabra en Isaías 6:3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya. Me fascina esto y he tenido el privilegio de poder hablar y predicar acerca de este tema, y de verdad que uno de los temas que me encanta porque me confronta, personalmente me confronta, pero es precioso hablarlo porque la santidad es algo bello. No debe ser algo que ¿cómo se dice eso? It gives you fear. Ajá. Te Sí, de condenación o de temor, de de miedo. temor, exacto, de miedo, que nos dé miedo, sino que debe ser algo que abracemos Ujú. y lo veamos precioso. Porque Exacto. ahí dijiste que es la esencia misma de Dios. Ujú. Y es la exaltación más grande que le podemos dar a Dios. Amén. Ahí dice que estos seres vivientes decían a voces, Santo, Santo, Santo. No solamente uno, 3 veces santo, porque es la esencia del Padre. Es quien Dios es. Amén. Es santo, es esa naturaleza perfecta de Él, que no hay mancha, no hay maldad, no hay pecado y nada de esto. Y la santidad debe ser algo que apreciemos, algo que miremos y que anhelemos vivir Amén. así, de esa manera. No, y la misma definición lo dice, es la separación y dedicación a Dios. Es Así lo que es. se supone que nosotros hagamos como cristianos, como estábamos hablando en el episodio anterior, ¿verdad? El nosotros anhelar ser como Cristo, Amén. separarnos para Él.
dedicarnos al Señor. Amen. Haciendo eso, somos santificados Yes. por el Señor. Amen. Aleluya. Es precioso, Amén. es precioso y es necesario ser santificados. Amén. Y hay algo que dije hace poco, que cuando Dios es quien está hablando ahí, ¿verdad? Obviamente Pedro lo escribe, él está recitando, está escribiendo lo que ya Dios le dijo al pueblo de Israel Ujú. en el Antiguo Testamento, de ser santo porque yo soy santo. Y no es la sugerencia, no es Dios sugiriéndonos, no, tú tienes que de ser santo, no, es un mandato. Ya. Y que nosotros debemos obedecer como hijos de Dios. Los que no son hijos no comprenden esto. Y Dios no Exacto. le demanda esto a los que no son hijos. Claro. Dios le está demandando esto a los que son hijos. Se lo dijo al pueblo de Israel porque son hijos. Ujú. Y Pedro nos los trae en el Nuevo Testamento porque somos hijos. Claro. Es un mandato de que vivamos en santidad. Es un mandato de que seamos santos. Y podemos hacerlo. Ujú. Dios nunca nos va a demandar algo que Él sabe que no Que podamos podamos hacer. Si Él nos está diciendo, tú debes ser santo, tú debes vivir en santidad, es porque Él sabe que puedes hacerlo. Obviamente, y más adelante vamos a hablar que esto no es por nosotros, por nuestras propias acciones, lo que pensemos, nuestras propias fuerzas, no. Hay alguien, un personaje bien importante que nos ayuda a vivir en santidad y a ser santos aquí en la tierra. Amén. Y, ¿verdad? Algo bien importante, ¿por qué el Señor nos llama a nosotros a ser santos, verdad? Primeramente porque Él es santo. Amén. Lo que estamos diciendo ahora mismo, Él es santo. Esa es la naturaleza de Dios. Y el Señor nos creó a nosotros como imagen y semejanza de Él. Yes. Como Él es santo, Él nos pide que nosotros también seamos santos, ¿verdad? Dice la palabra en Levíticos 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Aleluya. Amén. Ahí está más que claro, ¿verdad? El Señor nos manda a nosotros a que seamos santos. Y como dijo Ginny, el Señor nunca nos va a mandar a pedir a nosotros algo que nosotros no podamos lograr en la Correcto. tierra. El mismo Jesucristo es claro ejemplo de que Él vino a la tierra, no pecó, murió en la cruz por nuestros pecados. Todo lo que Él hizo lo podemos hacer nosotros. Amén. Todo lo que Él hizo en la tierra lo podemos hacer nosotros. Obviamente, no cargar todos los pecados en Exacto. nosotros, pero todo lo demás, o sea, Él nos demostró que si verdaderamente nosotros nos enfocamos en lo que Él nos ha llamado a hacer, nosotros lo podemos hacer. Y como Él es santo, nosotros también podemos ser santos. Amén. Amén. Aleluya. Él es a la persona que debemos imitar. Amén. Por eso es que Pablo dice en una de las cartas, imítame a mí que soy yo imitador de Cristo. Ya. Y él lo está diciendo, Pablo era un ser completamente imperfecto. Ujú. Porque ¿verdad? Más adelante vamos a hablar acerca de que santidad no es igual a perfección. Ujú. Pero Pablo era un ser imperfecto, pero como Pablo imitaba a Cristo, le estaba dejando saber a estas personas en esta carta, imítenme a mí que yo estoy imitando a Cristo. Ujú. Porque tenían a alguien a quien ver. Porque en ese momento, pues, Cristo ya había ascendido Ya a se los había cielos. ido, exacto. Y pues tenían a alguien a quien ver. Imitar a Cristo. Nosotros debemos actuar como Cristo aquí en la tierra. Como Cristo hizo. Y como el carácter de Cristo debemos tenerlo. Ya. Tenemos pensar como Cristo. Hablar como Cristo. O sea, todas las cosas. Imitar a Cristo en todo. Amén. Amén, amén. Y también, dice porque, en la palabra del Señor dice porque sin santidad nosotros no podemos ver a Dios. Lo dice la palabra de él en Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El Señor es santo. Amén. Ese es Él. Si nosotros no somos santos, no lo podemos ver a Él. Punto y sencillo. O sea, hay tantas cosas que el Señor, ¿verdad?, nos dio en los mandamientos, cosas que Él nos manda a nosotros a seguir. Pero yo creo que una de las cosas que se ve en la palabra del Señor, donde se enfatiza muchas veces en nosotros llegar a esa santidad.
en nosotros separarnos para Él, en nosotros consagrarnos a Él todos los días. Porque, ¿qué significa eso? Como hemos hablado, ¿verdad? Ya no somos nosotros, sino es Cristo en nosotros. Porque nuestra meta siempre tiene que ser tratar de ser más como Cristo. Para nosotros ser reflejos de Cristo en la tierra. Yes. En lo que estamos, en verdad, en estos momentos que estamos aquí. So, es bien importante nosotros en todo momento recordar que no es simplemente capricho que el Señor nos mandó a hacer eso. Porque muchas veces nosotros podemos pensar, pero ¿cuál es la razón por la cual el Señor nos mandó a hacer eso? No lo comprendo. Bueno, es como yo le estaba diciendo a una joven, hay cosas que no podemos contestar nosotros. El Señor en su voluntad así lo quiso hacer. Y hay cosas que cuando estemos allá arriba en el cielo, pues le preguntamos el por qué. Hay cosas que no podemos contestar ahora, pero, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos que pensar que Él quiere lo mejor para nosotros. Amén. Amén. Y me gusta eso que dijiste acerca de preguntas, porque es que nosotros preguntones. Somos Y curiosos. hay cosas que el Señor nos contesta y cosas que el Señor no. Y recordar que esto es por fe. Ya. Si me contesta o no me contesta el Señor, tengo que vivir como Él me mandó a vivir. Ujú. Me contesta o no, tengo que vivir como Él me mandó a vivir, a pensar, a cómo hacer luz en esta tierra. La Ya. palabra dice que somos luz y sal. Pues tenemos que comportarnos como luz Y y sal. sal en esta tierra. Y con esa santidad que, ¿verdad? Que Hebreos está diciendo que nadie verá al Señor sin santidad. La palabra me dice que Cristo viene a buscar una iglesia pura y sin mancha. Ujú. So, no debe haber nada en nosotros que sea impuro. que sea impuro en nosotros. Pero vivimos y yo entiendo, vivimos en este mundo pecaminoso. Ujú. Ahí está la maldición del pecado en este mundo. Nacimos con eso y Claro. estamos constantemente luchando con nuestra carne, constantemente luchando con pensamientos que de deseos, de placeres y todas estas cosas que nos pueden manchar nuestras Ujú. vestiduras. Ya. ¿Verdad? Que pueden esto y lo otro, pero es importante consagrarnos, como dijiste. Ujú. Consagrarnos, estar constantemente en esa búsqueda del Señor. Límpiame constantemente porque por un pensamiento nos puede manchar nuestra vestidura. Ya. Y yo sé que eso es como que diantre, pero qué fuerte, porque constantemente estamos pensando y esto y lo otro. Pero qué bueno es que el Señor dice acerquémonos ante el trono de la gracia Ujú. para encontrar misericordia, ¿verdad? Y es importante de que sí estamos en este mundo, sí constantemente, ¿verdad? Estamos luchando con nuestra carne, pero también está la parte de Dios me mandó a vivir en santidad. So que hay cosas Ya. que nosotros sabemos que no debemos hacer, que no debemos hablar, que no debemos escuchar, que no debemos ver Y las hacemos como y las quiera. hacemos. So, a esas cositas tenemos que entender y comprender que debemos de dejar a un lado para entonces nosotros poder practicar y vivir en santidad. Y sabemos que esto es un tema fuerte, especialmente para esta generación, porque Ujú. vivimos en un tiempo donde lo menos que pensamos en eso. Ujú. No queremos buscar nuestros placeres primero, Así es. antes que separarnos para Dios. Queremos saciarnos a nosotros primero, antes de nosotros purificarnos para el Señor. Y a mí me encanta porque mientras estabas hablando me recordaba a David. Y me encanta porque todo el mundo siempre habla de David. Todo el mundo siempre le encanta a David, David esto, David lo otro. Pero David hizo sus cosas también. Ujú. Hizo muchas cosas David. Ujú. Pero aún así el Señor decía que Él le agradaba su corazón. Yeah. Aún él pecando, aún haciendo muchas veces cometía las cosas que hacía, ¿verdad? El pecado que todos conocemos que cometió, ¿verdad? Y las cosas que hacía. Pero como quiera era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que eso sucedía, él rápido reconocía su falla. Así es. Y él se acercaba al Señor humildemente.
Y él decía, Señor, verdaderamente yo quiero ser más como, yo quiero ser el líder que tú quieres que yo sea. Yo quiero ser la persona que tú, antes de yo haber estado en esta posición, tú me llamaste a ser. Amén. Es esa transparencia de David. De que él reconocía, como dices, cuando él pecó y cuando él falló. Él lo reconoció. Obviamente, hubo en uno ahí que tuvo que venir el profeta y decirle, tú sabes que hiciste mal, ¿me entiendes? Pero él reconoció, y esa transparencia el Señor le agradaba. Exacto. Esa transparencia de corazón, porque si hay algo que a Dios no le gusta y que aborrece son las apariencias. Yep. So, David se acercaba con ese corazón contrito y humillado. Sí. Te fallé, hice esto, y uno sabe, es más, David le decía, me siento así, en todo, uno lee los salmos. Siempre, tú lees los salmos y es como que siempre hay una tragedia ahí, David. Empezaba deprimido y después, pero grande tú eres, Dios. Pero tú eres bueno, pero padre. Esa era transparencia. Exacto. De David, que a Dios le agradaba, y lamentablemente hay muchos, y me estoy adelantando, pero hay muchos que viven de apariencia de santidad por fuera y por dentro están horribles, podridos. Y entonces lo que están aparentando algo que no es, porque la santidad no comienza afuera, la santidad comienza desde adentro. Claro. Es fuerte, porque, y más ahora, y sé que lo he comentado mucho, vivimos en un mundo donde en esta generación específicamente todo es apariencia, todo es las redes sociales, cómo me van a ver. Todos los días subo mis versos bíblicos, subo mis videos con mi versículo bíblico, pero ni siquiera he tocado la Biblia. Aleluya. Todos los días me puedo parar, me paro en el altar y canto una alabanza, pero nunca separo tiempo en mi aposento para orarle a Dios. Aleluya. Y entonces lo que estamos haciendo es perjudicando el mismo cuerpo de Cristo, porque va a llegar un momento en donde lo que está en tu corazón va a salir. Va a llegar un momento que esa apariencia se va a caer. ¿Y qué es lo que va a quedar? Y eso es lo que todo el mundo va a ver. Y el Señor siempre revela todo. Así es. El Señor le revela todo, por más que nos guste, por más que no nos guste, porque todos tenemos nuestras cosas que trabajar. Hay cosas que el Señor ha revelado de mí que yo, pues, tuve que trabajar. Y es parte del proceso, porque a veces nosotros sentimos que mantenernos en esa oscuridad y mantener las cosas calladas, las cosas son mejor. Así es. Mantenernos ahí, como tú has dicho, esa es mi comodidad. Nadie se va a enterar. Nadie lo conoce, nadie lo sabe. Es mejor yo estar aquí, y cuando uno empieza en ese ciclo y sigue más profundo, y más profundo, y más profundo, y no hay nadie más que te pueda sacar de ahí más que Dios. Así es. Así es. Incluso hay un pasaje en la Biblia donde Jesús dice que se le acercaron estas personas y le dijeron, pero en tu nombre saqué demonio, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice lo otro. ¿Y qué le dice Cristo? Apartaos de mí, hacedores de maldad. No os conocí. Wow. Porque vivían una vida de apariencia de santidad. Por afuera venía, ¿verdad? Y venía en el nombre de Jesús fuera, y esto y lo otro, y para aquí y para allá gritan, saltan esto en el altar, gritan con el micrófono así, que tiene el micrófono alcado y asoforado ahí. Sin embargo, su corazón está lejísimo del Señor. Incluso el profeta Isaías lo dice de esta manera, que el Señor hablando, y le decía, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. So, aparentan de la boca para afuera, pero el corazón ¿dónde está? Por eso es que es importante que comprendamos la santidad no es las faldas largas, no es la corbata, no es los moños arriba, los pelos largos y todas estas cosas que por muchos años se nos presentaba así la santidad, ¿verdad? Y esto es un tema controversial, porque sí, yo creo en el que cuando comienza el cambio desde adentro se refleja en el de afuera. ¿Me entiendes? No que estoy diciendo con esto es que no, tú sigues usando los escotes y esto es a las muchachas, los escotes y esto, o los hombres los pantalones apretados que vayan a ¿verdad?
a los de Exacto. alrededor a caer en tentaciones o tú enseñar algo que no tienes que enseñar, porque yo soy fiel creyente de que cuando el Señor trabaja desde adentro, se refleja afuera. Amén. Eso, ¿verdad? Y cada cual con su cuento y cada cual como se quiera vestir y todas estas cosas. No estoy diciéndole a nadie no te vistas de esta manera, que eso es pecado. Eso es lo que el Señor ha trabajado en ti. Exacto. Y ¿verdad? Eso es tú, esto con el Señor. Pero sí, yo sí creo que siempre hay un cambio, ¿verdad? De la manera en que yo me vestía Tiene antes. que haber un cambio. Claro, claro. Tiene que haber De un la manera cambio. que yo me vestía antes, ciertas cosas no lo hago ahora. Exacto. Primero porque ya estoy bastante mayorcita, pero aún así no lo hago porque ya, o sea, ese cambio. Ya estuvo no, ahí. ya no te interesa eso. Exacto. Ya tu pensamiento es otro. Correcto. So, que entendamos que la santidad es de adentro hacia afuera. Esto comienza adentro. No podemos aparentar algo afuera que no está dentro, porque en algún momento u otro se va a ver que no está. Yep. Porque todo lo que sale de nuestra boca es con lo que está en nuestro corazón. Y si nuestro corazón no es trabajado y santificado, toda nuestra boca lo va a decir. Yep. Nuestros actos se van a ver, como tratamos a los demás se va a ver. Yep. Y me encanta que estemos hablando de eso porque han habido muchos jóvenes que se me han acercado y es como que... Y entonces esas personas, ¿verdad? Que dicen que son santos, tienen esa apariencia, ¿verdad? Y se paran como quiera al frente a cantar, se paran a predicar. Y cómo es que todavía, ¿verdad? Suceden milagros, suceden cosas, a pesar de ellos estar así. Y me encanta porque los jóvenes tienen unas preguntas que a veces uno se queda como que diantre, ¿cómo te contesto eso? Pero es que con todo y eso Dios tiene misericordia Así es. con las personas que necesitan tener un encuentro con Él. A pesar de que uno esté en esa situación, ¿verdad? El Señor como quiera, para el corazón que lo necesita, el Señor va a tener misericordia. Correcto. No significa que lo que estamos haciendo está bien. Exacto. No significa que a pesar de que hay gente que se pare al frente del altar y llore, gente danzando, hablando en lengua, lo que sea, si tú sabes que tú no estás santificándote en tu aposento con el Señor, no significa que está bien lo que estás haciendo como quieras. Exacto. Y como estás diciendo, va a llegar un punto donde como quiera, eso se va a reflejar en un punto y otro. Y es cuando vemos noticias de pastores o líderes o gente que conocemos a que estuvieron metidos en esta situación, a que salió esta noticia de ellos. Porque el Señor todo lo saca a la luz. Así es. Así es. La injusticia el Señor siempre lo va a sacar. Exacto. Siempre lo va a sacar a luz. Amén. ¿Verdad? So, vamos a seguir con la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos vivir una vida en santidad? ¿Cómo tú y yo podemos vivir una vida en santidad? Primero, tenemos que preparar nuestra mente. Amén. Tenemos que preparar nuestra mente. Eliminar pensamientos que pueden obstruir nuestro crecimiento en el Señor. Amén. Amén. Y primera de Pedro 1:13, los versículos antes de Pedro decirle, ¿verdad? Y decirles a ellos todo lo que dice la palabra, Dios dice ser santo porque yo soy santo. Pedro le da una lista de cómo pueden vivir en santidad. O sea, no es que tú vas a seguir esto es así y ya no. Pedro está dando un consejo. Estas son las cosas que tú puedes comenzar a hacer. Y como estás hablando, una de ellas es preparar tu mente. Hay pensamientos que lamentablemente obstruyen nuestro progreso espiritual. Sí. So, tenemos que someter nuestros pensamientos constantemente al Señor. O sea, pensamientos que a veces son de lujuria o pensamientos de deseos que no son, pero también pensamientos de dudas, pensamientos de ansiosos. De baja autoestima. Baja De constantemente autoestima, tú estar correcto. diciendo yo no puedo, yo no soy de esto, yo no soy lo otro. Preparemos nuestra mente. También, ¿verdad? Ser sobrio. Tenemos que controlarnos. Tenemos que Esa es la controlarnos. parte Y más eso me lo difícil. puedo aplicar yo. Tenemos que controlarnos. El Señor nos dio herramientas a nosotros para nosotros poder ser prudentes. Yes.
y nosotros saber cuándo hablar, Ujú. cuándo no hablar, cuándo accionar, cuándo no accionar, Ujú. cuándo hacer ciertas cosas, ¿verdad? Que puedan engrandecer el reino de Él. Ujú. Y si no hacemos eso, podemos hacer cosas que puedan afectar, Así es. ¿verdad? El esparcir el evangelio. Amén. Y si hay algo que debemos hacer es controlarnos. Podemos hacerlo. Ujú. Podemos hacerlo. Dios nos ha dado no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder Y dominio propio. y dominio propio. So, Amén. el espíritu que vive en nosotros, nuestro espíritu, porque ese espíritu está con letra minúscula, nuestro espíritu. Exacto. Somos seres, ¿verdad? Tripartita, que somos carne, cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Carne, alma y espíritu. Y nuestro espíritu tiene un dominio propio Ujú. que debemos ejercer. Ya. Y para poder practicar y vivir en la santidad, debemos controlarnos. Y nosotros sabemos nuestro límite. Claro. O sea, es imposible que el enemigo sepa nuestra debilidad y nosotros no la sabemos. Nosotros la sabemos, no somos bobos. ¿Entiendes? Es que- So, pero es difícil a veces uno, Claro. ¿verdad? Entender cuando uno va creciendo, ¿verdad? Uno va viendo cuál es el límite de uno también. Claro. Pero porque yo estaba hablando de eso y lo primero que yo pensé es que como cuando uno tiene un montón de hambre. Mm. Entonces uno se jalta de comida y llega un punto como que Como el sábado. no debería no debería comer más. Y después viene el postre y tú dices, suena bien. Y entonces comes más y después a los 5 minutos te arrepentiste. Que cuando uno va a un buffet y se jalta como... ¡Qué horrible! Y después, como a las 2 horas, pues como ya botaste todo, te dio hambre de ¿Qué? nuevo. Pero ahí es cuando uno también, aún eso es un pecado también, hermano. Eso es Sí, la la glotonería. glotonería, sí, Eso es pecado, pero eso es otro tema. Anyways, tenemos que ser obedientes. Amen. Yo creo que hemos hablado bastante de eso. Es bien claro, tenemos que obedecer la palabra del Señor. ¿Verdad? No podemos vivir como ignorantes. Así es. ¿Qué significa eso? Lee la palabra. Sencillo. Lee la palabra todos los días, día y noche, y vas a aprender y no vas a ser ignorante. Vas a querer aprender más, vas a querer saber más. ¿Verdad? Busca dirección del Señor y Él te la va a dar. No podemos ser hijos de Dios y no conocer de la palabra por la cual nosotros somos guiados. Aleluya. No podemos no podemos vivir en los caminos del Señor y querer predicar la palabra y no conocemos la misma palabra. Santo. No podemos. Tenemos que aprender de la palabra de Dios. Porque mientras más tú vas aprendiendo la palabra de Dios, más profundizas con Dios, más conoces a Dios, más tú eres santificado y más tú puedes, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo, predicarle a otros para que sean convencidos de pecado para aceptar al Señor. Así es. Si no haces eso, no, lo demás no vale de nada. Así es. O sea, antes que no éramos hijos, éramos ignorantes. Exacto. La palabra dice bien claro, éramos ignorantes, no sabíamos, ¿verdad? No conocíamos, no comprendíamos, hermano, no comprendíamos Claro. estas cosas. Y ahora que somos hijos, comprendemos, tenemos el conocimiento, no vivamos como ignorantes. Exacto. No vivamos como antes vivíamos. Ujú. Porque no va a haber excusa cuando el Señor nos pregunta ahí arriba. Ya. Pero y te va a decir, pero tú conocías mi palabra. Tú sabes lo que dice mi palabra. Tú sabes que aquel día tú escuchaste el podcast. de nuevo. Aleluya. Y te lo dijeron. Te partieron el conocimiento ahí, ¿me Exacto. entiendes? O sea, tú lo sabías. Ya. Y aún así decidiste. Ser ignorante es una decisión. Porque en todo hay y no solamente en el ámbito, ¿verdad? de cristiano, en nuestra fe, en el ámbito secular. Ya. Ser ignorante es una decisión, porque nosotros podemos constantemente buscar información y llenarnos, ¿verdad? De esa sabiduría del libro, de ese conocimiento y cositas así, de noticias, de lo que está sucediendo y que sí, bla, bla, bla. Ser ignorante es una decisión, pues Exacto. que no... Antes tu decisión era ser ignorante. Ahora que decidiste no serlo y conociste, no vivas igual. Amén. Vive diferente. Y Adelante. Ajá, coge.
Por último, ¿verdad? Tener un corazón disciplinado. Seamos disciplinados. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? No dependas en tu propia prudencia. No. Dice la palabra que el corazón es engañoso. Así es. No dependas de eso. Depende del Señor. No te dejes llevar por las emociones. No te dejes llevar por tus opiniones o por tus pensamientos o por lo que tú sientes en el momento. Sé disciplinado. Amén. Amén. Importante. Del corazón sale todo lo malo. ¿Ya? La palabra lo dice bien claro. Ujú. Todo lo malo. Eso disciplinemos nuestro corazón. Amén. Disciplinémoslos en todo momento. Y es bien importante saber que nosotros no somos santos según nuestra obra. Amén. No importa las veces que tú vayas a la iglesia. No importa las veces que tú le des de comer a fulano o a fulana. No importa las veces de tu rutina. O sea, no es que no importe porque es importante. Claro. Pero no es lo que te hace santo. Exacto. No, tus obras no es lo que te está haciendo santo. Hay alguien bien importante que te hace santo y es el Espíritu Santo de Dios. Ujú. Es el Espíritu Santo de Dios y esa es la persona más importante. Es quien nos mantiene y nos ayuda a vivir en santidad. No es por nuestra obra, no es lo que nosotros hagamos o dejamos de hacer. Es el Espíritu Santo de Dios. Porque aparte de purificarnos y santificarnos, también es guiarnos a toda verdad. Amén. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Es parte de santificación. Amén. Completamente. Y eso Juan 16, 13 lo dice. Que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Nos ayuda en nuestra debilidad. Mira cómo el Señor quiere que nosotros comprendamos que quien nos santifica completamente es el Espíritu Santo, que quien nos ayuda en esta journey, en esta aventura, como quiera llamar, en este caminar, thank you, en este caminar de santificación, de santidad, de ser santo, es el Espíritu Santo de Dios, es quien nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. So, es importante ser transparentes como era David. Ya. Es importante reconocer nuestras debilidades y decirle al Espíritu Santo en nuestro aposento, cuando estamos, ¿verdad? En ese momento íntimo con Él. Esta es mi debilidad, yo necesito que tú me ayudes. Y es importante, esto es un detalle bien importante. Buscar la santidad no es buscar la perfección. Exacto. No es ser perfectos. Ujú. Porque el único perfecto es Dios. Amen. Nunca vamos a poder ser perfectos. Así Así que es. ni lo intentes. Ujú. Porque no lo vas a lograr, te vas a frustrar. Así es. Es cuestión de nosotros intentar de todo corazón siempre tratar de obedecer a Dios. Amén. Siempre intentar separarnos para Dios. Amén. Siempre dar la milla extra. Ujú. Porque cuando estamos en nuestro cuarto y nos levantamos a las 3 de la mañana, nos ponemos a orar, empiezas a sentir que te estás durmiendo, da la milla extra, párate, comienza a caminar, comienza a orar, prende la luz, comience a interceder, da la milla extra, no te quedes ahí, nunca te quedes en el mismo lugar. Y yo creo que es importante, ¿verdad? Saber eso, porque yo creo que cuando escuchan la palabra santidad, especialmente los jóvenes escuchan eso y es como que, yo no puedo disfrutar nada. Yo tengo que ser perfecto. Yo tengo que estar todo el tiempo en la iglesia. Yo tengo que actuar de cierta manera. Yo tengo que vestirme de cierta manera. Y eso no es así. Así es. Uno simplemente, en tu caminar con el Señor, sigue conociéndolo. Sigue obedeciendo lo que dice su palabra. Y poco a poco el Señor te va a ir guiando. Así es. Poco a poco el Señor te va a ir llevando. Esto no es una carrera, ¿verdad? Esto simplemente es algo que debemos confiar que el Señor también nos va a ayudar, porque el Señor está ahí para ayudarnos en todo momento. El Espíritu Santo está aquí con nosotros para guiarnos, para interceder por nosotros, para cuando vea que estamos como que llegando ahí al bordecito, como que aguántate. Y Él va a estar ahí, y yo creo que es importante recordar eso. Vivir en santidad no es imposible. Claro. Vivir en santidad es posible.
lo podemos hacer. O nuevamente con amor, por amor al Señor. Amén. Mientras más leamos su palabra, mientras Amén. más oremos, mientras más intimemos con Él, vamos a ir llegando a la Así es. santidad. Así es. Y es posible cuando dependemos 100% del Espíritu Santo. Amén. Es posible. Se puede hacer. Cuando comenzamos a depender de nuestro conocimiento, a depender de nuestras propias fuerzas, a depender de nuestra inteligencia, fallamos completamente. Exacto. No vamos a lograrlo, a poder vivir esa vida de santidad que Dios nos está mandando a hacer. Pero cuando dependemos del Espíritu Santo de Dios, Él nos da la fuerza. Como está diciendo, Él nos guía. Él escudriña nuestro corazón, comienza a revelarnos qué es lo que no está bien y Él comienza a purificar nuestro corazón. Amén. Comienza el Espíritu Santo a remover aquello que a Dios no le agrada porque no es la voluntad. Comienza a revelarnos la voluntad de Dios a nuestra vida para nosotros continuar caminando en la voluntad de Dios. Eso es santidad. Amén. Caminando bajo la voluntad de Dios es parte de la santidad. Amén. Caminando bajo la guianza del Espíritu Santo es parte de la santidad. Porque estamos prefiriendo ser obedientes a Él, prefiriendo agradarle a Él que agradarnos a nuestro propio ser y a la gente a nuestro alrededor. Exacto. Eso es parte de la santidad. No es solamente, vuelvo y repito, y discúlpenme si lo digo mucho, pero es que es lo que yo lo escuché mucho creciendo. Ujú. No, santo, que si no te puedes poner las pantallas, que si no te puedes poner pantalones, que si esto, que si lo otro, que si no te puedes afeitar las patas. Yo crecí escuchando eso, Claro. lamentablemente. Y el que tenga esa mentalidad, ¿verdad? Eso es tu trato con el Señor. Mi trato con... Ese es el Señor contigo. El Señor Claro. conmigo, otra cosa. Y que el Señor ha cambiado cosas en mí, claro. Por ejemplo, y lo veas, yo tenía 7 piercings y me encantaban. Y hubo un momento que yo me vi y me dio un asco mi oreja. Pero los que tenía que quitar, y tengo todos los jotos por ahí. Los otros días me los estaba viendo y yo, oh my God, todavía está abierto. Y los tengo y me quedé con 2. Pero yo no le voy a decir a la persona que tiene piercing, quítate eso porque tú no estás viviendo en santidad. Yo no voy a decirle eso. Ese fue el trato del Señor conmigo. Ujú. Y parte del Señor, ¿verdad? De que yo pudiera caminar en santidad de nuestra relación, Claro. pues fue eso. Él me reveló y yo no me gustaba. Y él no me dijo, quítatelo. Me dio asco verme así. Ya. ¿Me entiendes? Pero esa era la relación con el Señor. Y eso es importante saber también que parte de la santidad es la relación que tú tengas con el Señor. Claro. Porque el Señor, lo mismo que me mande a hacer a mí, no es lo mismo que te va a mandar a hacer a ti. Exacto. Para que tú vivas en esa santidad, en ese agrado al Señor, en esa consagración al Señor. Nunca va a ser lo mismo. Nunca el Señor te va a pedir a ti algo que me lo pidió a mí. Porque no somos las mismas personas. Amén. En ningún momento. Y tus batallas son diferentes a la mía. Correcto. Tus situaciones son diferentes a la Correcto. mía. Nuestra manera de vivir es diferente también. Como en otras culturas. Hay otras culturas que bailan, que se visten de cierta manera que aquí jamás lo haríamos. Ujú. Pero eso es lo normal allá. Eso no es algo de caída para ellos. Correcto. So, ¿verdad? Es cuestión de nosotros siempre, ¿verdad? No mires al de al lado. Definitivamente. Enfócate en ti. Correcto. En lo que tú tienes que hacer. Ujú. Enfócate en lo que tú tienes que trabajar y mejorar. Ujú. Y el Señor va a hacer lo demás. Correcto. So, ¿verdad? Muchas gracias nuevamente por escucharnos. Ha sido un gozo nuevamente. Verdaderamente que Dios... yo creo que especialmente en donde nosotros nos congregamos se ha estado hablando tanto de la santidad. Ujú. Y en la juventud también se ha estado hablando tanto porque el Señor está buscando una juventud que sea santa, Amén. que se separe para Él y que verdaderamente viva para Él. Correcto. Y es importante y mucho más en este tiempo, ¿verdad? Que sabemos que estamos en los tiempos finales, que el Señor encuentre una iglesia pura y sin mancha. Amén. Que nos encuentre, ¿verdad? Y que pueda haber una iglesia que verdaderamente anhela estar con Él, anhela ser como Él,
anhela llegar a la santidad. Amén. Amén. Así que gracias a todos nuevamente. Gracias por todo. Porque siempre nos escuchas, Así porque es. siempre te sientas con tu familia y tus amistades. Siempre escuchamos los comentarios después Ujú. de cómo les impactó. Esperamos que haya sido de bendición a tu vida. Y verdad, no te olvides encontrarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Nosotras hacemos a veces mini recaps de lo que hablamos. Ujú. Estamos sacando notas también, cosas importantes de las que hablamos para que los guardes, para que los escribas. El punto de todo esto es que puedas aprender más y más cada día. Que esto sea una ayuda para ti en tu caminar con el Señor. Amén. Amén. Así que no le cojas miedo a la santidad. Abrázala, ámala, anhélala. Y gracias por todo su amor, por todas sus oraciones. Siga orando por nosotras. Amén. ¿Verdad? Para que continuemos con denuedo trayendo todos estos temas. Amén. Nos Que vemos. Dios les bendiga.